Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis, esto es Pelotas en Juego y hoy vamos a platicar una historia de un personaje famoso nacido en México, un jugador nacido en México de papás uruguayos, que pudo haber jugado también con Grecia, pero al final se decidió, ya veremos de qué forma, se decidió por jugar con la selección. Problemático y buen futbolista, pero al final el resultado no funcionó a la larga. Y nos referimos precisamente a Nery Castillo. Este Nery Castillo que pues, tuvo una formación problemática, por así decirlo, y que también un carácter difícil también. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Él nació en San Luis Potosí. Bueno, antes de esto, obviamente, suscríbanse, pónganle like y ya se la saben, ¿no? Nació en San Luis Potosí, como les decía, papás uruguayos, pero también se pudo haber nacionalizado griego, pues pasó mucho tiempo jugando en el Olympiacos principalmente. Nacido en San Luis, como les decía, y a los 2 años se regresó a Uruguay junto con sus papás. Y ahí a los 16 años comenzó a entrenar a entrenar precisamente con el Danubio de ahí de Uruguay. Eh, Pudo ir al Manchester United, pero hubo muchos problemas burocráticos durante ese tiempo. Bueno, bueno. No, señor, no puede informarle. Pues no puede informarle, señor. Pues porque da la casualidad que voy a lonchar en este momento. En su lugar, llegó al Olympiacos de Grecia, que lo contrató allá por el año entre el 2000 y 2001, jugando 7 temporadas y pudo ganar 7 títulos y 4 copas en el Olympiacos. Parecía que todo iba bien, ¿no? En el 2007 pues llegó al Shakhtar, al Shakhtar Donetsk de allá de Ucrania, por 20 millones de euros, que fue la cifra más alta que se pagó en aquel entonces por un jugador llegado al Shakhtar. Nery desde muy joven mostró que tenía grandes habilidades, ¿no? Era un buen gambetero, ya saben, tenía buena velocidad, y cuando su papá dijo que Nery estaba listo para la selección mexicana, pues el Olympiacos no le dio permiso para ir. Entonces, pero desde siempre Nery, pues ¿Cómo no te acordaste de tus putos diálogos? Estuve ensayándolos, pero parece que no los ensayé para nada. Sentado ahí como un puto babuino. Esta noche un putos whiskies. No pude beber nada más 3 o 4. de hecho jugó en la sub-17, jugó bueno, lo mandaron llamar a la selección de Uruguay, pero pues nunca jugó, y el Olympiacos pues siguió dándole muchas largas así para que se pudiera estrenar en algo, pudiera preferir jugar en cierta selección. Después vino que desde siempre pues, su carrera había sido conflictiva, hablando precisamente también de parte de su papá, ¿no? Así como que le daba ciertos consejos que a la larga pues no fueron buenos, ¿no? Para tomar decisiones. Y en su primer año con el Shakhtar estuvo prestado 6 meses y tenía con bajo rendimiento. Y pues, oye, güey, ¿qué pasa ahí? Con bajo rendimiento, lo prestaron al Manchester City, ay cabrón. ¿Dónde se conocieron? Le aventé un hueso y me siguió a la casa. ¿De quién estamos hablando? Nos están observando de Nery Castillo. De Nery Castillo. Y pues el Manchester City lo prestaron al Manchester City lo prestaron por 6 meses a Nery. Pero pues no pasó gran cosa,
Supuestamente iba a ser con opción a compra, pero pues no. ¿Dónde estás tú? En México. ¿Dónde estoy yo? En Europa. No hay nada más que hablar. Ahí se ve el nivel, ¿no? ¿Dónde está? Aunque también llegamos en ese punto donde lo que sucedió precisamente con ese tipo de declaraciones, ¿no? Y pues, como les decía, no hizo el Shakhtar válida la opción de compra del Manchester City de Neri al City, y el Betis también lo quiso comprar con el Shakhtar, pero el Shakhtar no aflojó. No sé por qué le ponía muchas trabas de jugar, prestar o venderlo. O sea, iba a ser válido todo su tiempo por lo que compró a Neri. Como no podía jugar con Uruguay ni México, su papá, se dice que la Federación de Grecia le iba a pagar 700,000 euros para jugar con ellos, es lo que se dice. Pero pues y empezaron nuevamente a decir que eran mercenarios, su papá y Neri lo llamaban que eran mercenarios para poder preferir jugar por cierta selección, pero pues a base de dinero, ¿no? Reglas. Exacto. Reglas. Sin ellas seríamos animales. Fue hasta que llegó Hugo Sánchez a la selección que pudo convencer a Neri Castillo y ir ahora sí con la selección. De verdad una lana. Sí, a lo mejor esos 700,000 yo creo que a lo mejor... pero fue en pesos, no en euros. Lo recibió, ¿no? Ya sean en pesos, ya sé, pues, es menos el gasto. Ese es mi amor a México. Así compró esto. Y entonces pues lo llevó a la famosa Copa América, donde le metió 4 goles y pues sobre todo un golazo que se aventó con Brasil ahí con sombrerito, y después la agarró así, venía bajando así. Creo que fue lo único bueno que hizo. Después Bill jugó también en la Copa Oro, pero pues ahí fueron subcampeones, ¿no? Y no pasó nada, igual que todo el tiempo que estuvo en la selección Hugo Sánchez, ¿no? Lo mismo. Su mamá para entonces ya empezaba a tener problemas de salud desde entonces, y fue por eso que no asistió en las primeras convocatorias antes de esta Copa América. No, fue convocado, pero no pudo ir a esos partidos, y se empezaban a decir ciertos rumores sobre él, ¿no? Pero hasta ahí. Una historia muy dura. Con Shakhtar nunca se adaptó al país. Les estoy diciendo que se organicen, chingada madre. ¡Organícense, carajo! ¡Pinche madre, cabrón! Ni al idioma, ni al director. Ya se fue este hijo de la... Con Shakhtar nunca se adaptó. Yo creo que le costó mucho trabajo precisamente el país, el idioma, las costumbres, y pues no. Y el director técnico también se le puso muy complicado a él para que lo tomara en cuenta. Después de varios torneos, en 2010 regresa al Olympiacos, pero pedía mucho el Shakhtar, entonces pues al final pues no iba a regresar, pero pues al final no se hizo ese reencuentro precisamente con el equipo que le dio pues lo mejor, ¿no? Después el Shakhtar lo prestó al Chicago Fire allá por el 2010. Neri podía jugar, de hecho el Neri llegó a cubrir el puesto vacante que en su momento tuvo Cuauhtémoc Blanco en el Chicago. Digamos que ese lugar lo llegó a tomar Neri, pero pues no pasó gran cosa en ese equipo. Yo no entiendo nada, así que por favor, no importa quién, explíquenme qué sucede. La verdad, la resistiré. Antes, allá por el 2009, en una conferencia de medios de la selección mexicana, hubo varios periodistas que lo enfrentaron y cuestionaron que no había ido porque había andado borracho. Entonces Neri les contestó ya así harto, fastidiado, ustedes ya saben cómo se maneja la selección mexicana, que es asfixiante en muchos sentidos, para bien y para mal, ¿no? Entonces al periodista que comentó eso sobre Neri le dijo: ¿sabes cuál es la diferencia? Yo estoy en Europa y tú en México, y siempre te vas a quedar ahí. Entonces ya no dijo nada y se salió de ahí. Sabes, tú solo eres parte de lo que ha sucedido esta noche, y todo es malo.
por ese tipo de frases quedó marcada en su trayectoria con la selección mexicana, pues que en realidad fue muy poco de ella. Ya no fue convocado, digamos que solamente estuvo en promedio 2 años con la selección mexicana, que fue entre el 2007 y 2009. Pésima forma de llevar a cabo pues, su relación. Ya era, como le digo, ya era problemático. Jugó en México también con el Pachuca y con el León, pero igual pasó sin pena ni gloria, y aparte hubo varias controversias con estos equipos de Jesús Martín, o sea, donde se paraba siempre había problemas con él. Ya quedaba de lado si era bueno o mal jugador. Pero esto hay que repasar o saber ciertas cuestiones. La mejor forma de contar la historia es empezando por el final. Brevemente y volver al principio y poco a poco regresar al final, tal vez dando diferentes perspectivas y eso. Esto pasó durante el Shakhtar allá por el año del 2007. Su mamá estaba enferma, como les había comentado, y cayó en coma. Su papá le habló desde Uruguay: oye hijo, vente, tu mamá cayó en coma, esto y lo otro. Se fue un 29 de diciembre Neri, y su permiso era de regresar al día 7 de enero a reportarse con el Shakhtar, ¿no? Neri estaba en Grecia, se fue a Uruguay, pasó el tiempo con sus papás allá, esperando que reaccionara su mamá. El entrenador no le dio más permiso después de ese día que tiene que regresar. Su papá lo convenció: no, ¿sabes qué? Pues regrésate porque pues la situación de tu mamá no va a cambiar, ¿no? Pues preocupado, de todos modos, se regresó Neri, pero el viaje fue tan largo que hizo varias escalas, esto y lo otro. Ya para cuando regresó Neri en un entrenamiento, le habla a su papá y le dice que su mamá ya falleció. De ahí Neri pide permiso para ir al funeral de su mamá. El entrenador le vuelve a decir: no hay permisos, aquí te quedas. Ese entrenador era Mircea Lucescu, que precisamente acaba de fallecer en este 2026 a la edad de 80 años. Y recordando ese tipo de cosas, bueno, aquí se me pasó comentar que... No me agradas, Nick, ni cómo manejas los asuntos. Oye, ¿qué pasa con eso? Tú me agradas. Al no ir a su funeral de su mamá, por esos mismos días falleció también su papá. O sea, no se despidió de su mamá y tampoco de su papá. O sea, los dos fallecieron, se quedó sin papás, así, y aún así no le dieron permiso el entrenador para que se fuera. Entonces Neri posteó, ahora que falleció este entrenador, y le puso: me quedo contento que tu hijo fue a verte y en estos momentos difíciles que estás pasando. Lo posteó poquito antes de que falleciera, porque ya estaba enfermo este entrenador. Por estos difíciles momentos que estás pasando, y que esté a tu lado. A mí no me dejaste estar al lado de mi madre cuando estaba en coma, ni tampoco despedirme de ella. Deseo que te recuperes y estés con tu familia bien. ¿Y qué sucedió? Días después falleció este entrenador. Entonces, así fue, lamentablemente, la carrera de Neri Castillo. ¡Qué simpático! ¡Qué simpático! ¿Cómo que simpático? No entiendo. Eres simpático. Es una gran historia. Es simpática. Creo que mentalmente nunca estuvo en orden las situaciones, y después de esto que pasó, pues no fue lo deseado. No fue lo deseado, y en parte se entendería sus reacciones, pero pues al final siempre fue una persona conflictiva, por así decirlo, y ya el fútbol o sus buenas características de jugador pues quedaron de lado. Actualmente Neri ya no se dedica al fútbol, a nada de fútbol. Tiene un lugar donde venden artículos de pesca, o sea, nada que ver con el fútbol, como que tal vez
pues cortó por los años y ya no quiero saber nada de esto. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre la carrera de Nery Castillo? Yo pienso que en su momento que estuvo en la selección le pudo haber ido mejor, pero pues nunca estuvo bien mentalmente, y se ve que había camaradería, se llevaba bien con Cuauhtémoc y otros jugadores, pero pues no pasó nada, igual que como lo que no pasó con Hugo Sánchez. ¿Qué opinan? ¿Hacer un video sobre Hugo Sánchez en la selección mexicana o como director técnico? Sería interesante. Me late chocolate. Y les invito a ver mis anteriores videos, pónganle like, suscríbanse, coman frutas y verduras, cuiden mucho el agua y nos vemos para la próxima. Sale, bye. Gracias a Dios.